Perfecto, muchas gracias, Rubén. Ahora sí estamos en vivo. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que se conectan a su programa Otra Mirada aquí en el Ecuador Today. Gustosos de seguir analizando con voces nuevas, con actores que nos dan otro punto de vista de lo que estamos viviendo los ecuatorianos y ecuatorianas. Y sin duda, pues ese va a ser el tema de hoy, una entrevista muy interesante con un amigo, Rubén Flores, sí, economista, actualmente decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y bueno, también coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas. Pero bueno, ustedes quizás también ya conozcan a Rubén. Rubén ha sido un personaje conocido en la política ecuatoriana, ¿no? Una experiencia profesional importante en el sector público, ¿no? Ha sido subsecretario, secretario técnico en Relaciones Exteriores, pues nos ha representado a nivel internacional de la misma manera. Bueno, uno de sus últimos cargos importantes, pues estuvo representándonos ante la FAO para América Latina, estuvo en Santiago de Chile, después estuvo en Uruguay. Sin duda una amplia experiencia, tal vez también estuviste en la Secretaría de Agricultura, es importantísimo eso para el tema que vamos a conversar el día de hoy, la situación económica. Antes de empezar, Rubén, siempre en este espacio tratamos de darles el lado más humano a nuestros invitados. Cuéntanos cómo ha sido tu regreso, esta experiencia que tuviste en Chile, en Uruguay, sin duda enriquecedora, cómo se ve el Ecuador también desde estas instituciones, desde estos organismos internacionales, que bueno, de alguna manera también son los que pues nos van dando, vamos a decir, la línea por donde seguir. Buenos días, Rubén, qué gusto tenerte aquí y bueno, qué bueno que estés ahora de decano de la Facultad de Economía en la PUSE. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias, Vero, y gracias al programa que tú diriges de Otra Mirada por esta oportunidad. Siempre es bueno tener estos espacios para poder conversar a detalle en términos de varios temas. Y finalmente, bueno, mi experiencia, realmente creo que hay tiempos marcados para determinadas actividades en la evolución del ser humano como tal, y me parece que el tiempo de salir y aportar al Ecuador que me tocó al ganarme esa oportunidad, digamos, en la FAO de asumir el liderazgo de la política pública para el sector agropecuario para América Latina, fue una experiencia realmente importante, a pesar de que me tocó enfrentar, digamos, la pandemia en esa oportunidad. Entonces estuve en Santiago de Chile, fui nombrado también como representante ad interim de la FAO para Argentina y sobre todo para Uruguay, que tuve más tiempo. Pero claro, con las limitaciones que eso implica en términos de la movilidad, en términos del ejercicio. Pero toda experiencia de trabajo uno tiene que asumirla como esas oportunidades para aprender, no solo desde la perspectiva profesional, sino también desde la perspectiva de la vivencia de las culturas en donde tú asientas, digamos, tu espacio de trabajo, ¿no? Entonces creo que me tocó vivir y eso agradezco porque yo ingresaba a Chile a finales de agosto, inicios de septiembre en Santiago, y yo ya tuve que vivir en octubre el conflicto social de los chilenos, ¿no es cierto? Un conflicto social marcado realmente por un problema que es general para América Latina, vinculado con la desigualdad de la gran mayoría, desigualdad económica de oportunidades de la gran mayoría de ciudadanos latinos. Chile reventó de una manera importante, entonces pude vivir hasta el mes de diciembre, que arranca el verano en Santiago y en Chile, todos los momentos álgidos de lo que significó ese levantamiento social. Y luego lo que provocó eso, ¿no es cierto? En términos de lo que se venía, la constituyente, el cambio de gobierno, las elecciones y los resultados que hemos... Entonces, muy, muy rico, pero valoré muchísimo, muchísimo la oportunidad que tuve, tanto de hablar con organizaciones
campesinas de productores que son largamente habían sido marginadas, digamos, el agronegocio en Chile está presente, pero creo que lo más rico fue tener la posibilidad de intercambiar con las organizaciones de mujeres. Potente realmente el ejemplo chileno y toda su manifestación desde el lado de la mujer en el tema del conflicto social. Qué Así que interesante. me parece que esas fueron experiencias muy ricas, ¿no es cierto? Por lo demás, claro, sin poder disfrutar de poder conocer más allá, porque las limitaciones de espacio después de del tema del conflicto social vino la pandemia ya en marzo, y bueno, pues todos a confinamiento con unas rigideces bastante especiales en Santiago de Chile, por la administración como ellos manejaban en términos de comunas, ¿no es cierto? Barrios que finalmente tú no podías moverte con unos horarios, con un confinamiento muy duro. Pero aprendimos a trabajar desde el confinamiento y creo que ahí el mayor desafío fue juntar todo un esfuerzo para debatir un tema que es central como gran desafío, aprovechando nuestro tema de hoy día, que es el tema del cambio de los sistemas y la transformación de los sistemas agroalimentarios. Ahí pude liderar un esfuerzo súper interesante con 7 aliados institucionales a nivel global grandes y un debate de 3 días con cerca de 30,000 personas que asistieron conectándose a nivel del mundo. Entonces, esa fue también una experiencia muy rica en lo profesional, el poder juntar en América Latina 33 ministros de Agricultura, 33 ministros del Ambiente discutiendo sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios. Eso fue muy rico y esa experiencia fue muy válida. Interesante, Rubén, porque de alguna forma eso también enriquece al país, ¿no? Ahora que tenemos de decano de una de las principales facultades de economía del Ecuador y bueno, de ahí han salido muchos personajes que le han dado la línea económica a nuestro país y esperamos que, bueno, que esa experiencia pues vaya dando nuevas luces, porque lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador es realmente dramático, se podría decir, Rubén, no solo por la crisis que estamos viviendo los ecuatorianos después de esta pandemia que ya has mencionado, que sin duda es un fenómeno mundial, un fenómeno regional, pero que precisamente a los ecuatorianos sí le ha pegado de una manera particular. Vemos los datos, incluso los organismos internacionales señalan que el crecimiento para el Ecuador va a ser aún menor que lo que se espera para la región. ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué el Ecuador sigue sumido en políticas que en lugar de avanzar nos retrasan? ¿Sí? ¿Qué ha pasado, según tu análisis, con la propuesta que nos hizo el presidente Lasso de mayor inversión, de mayor presencia en el mundo del Ecuador, ¿sí? Y con ello, pues más dinero para educación, para salud, ¿sí? Para trabajo. ¿Qué es lo que no tenemos los ecuatorianos? ¿Cuál es tu primer análisis, Rubén, de la situación que estamos viviendo los ecuatorianos en relación con lo que nos ha ofertado el gobierno de Lasso? A ver, pero yo creo que lo importante es entender que cuando uno asume un rol de participación política y quiere ascender a ser administrador de un gobierno, lo que busca en el fondo es administrar temporalmente el Estado, ¿no es cierto? En este caso, el presidente Lasso construyó un programa, una propuesta de campaña, que finalmente, digamos, en estos 2 años, ya en mayo se cumple 2 años de la gestión, demuestran primero que es muy distinto aprender a gestionar el sector privado o la banca a realmente administrar el sector público y el gobierno como tal. Entonces, me parece que ahí hay una brecha grandota y siempre, digamos, el costo del aprendizaje tiene un impacto en la primera etapa, pero normalmente se le da una oportunidad para ese tiempo de aprendizaje. Pero lo lamentable es haber peleado casi 12, 15 años para lograr este espacio y darse cuenta que finalmente ni él ni su equipo de confianza pudo aprender y hasta el día de hoy a entender lo que implica la gestión pública, entendiendo los diferentes ciclos. El ciclo de planificación, por ejemplo, que te demuestra que hay un plan que no lo siguen,
qué pena, pero lamentablemente es un plan que está ahí pintado, ¿no es cierto? Segundo elemento, que no es coherente, digamos, frente a las necesidades y que no es empática con lo que realmente está necesitando el país. Entonces, me parece que ese es un tema central. El segundo ciclo que no se entendió es el ciclo presupuestario. Es decir, tú tienes un ciclo presupuestario tanto anual como multianual que tienes que consolidar. Entonces, tienes que atar tu propuesta de planificación a ese ciclo presupuestario. Y eso tampoco se ha dado. Tanto es así que es inadmisible, Vero, que para el año que se acaba, el año fiscal que acabamos de terminar, apenas se haya podido ejecutar el 56% de la partida presupuestaria más importante, que es la inversión pública. Es decir, la capacidad de ejecución del equipo del gobierno deja mucho que desear después de este año y medio, y me parece que ese es un segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta. Quizás El hay un tercer elemento, paréntesis, sí, nomás claro. para que pases al tercer elemento, porque parecería, ¿no?, que esta idea del ahorro que habla el presidente, ¿no?, de que ya no tenemos de este Estado que gasta, ¿no?, de este Estado que realmente, pues, este Estado obeso del que se le escucha hablar al presidente, pues realmente no es cierto, es una incapacidad de gastar lo que principalmente ellos lo presupuestaron, ¿no? No es que le estemos pidiendo más, es que lo que se presupuestó no lo están haciendo. Hablas tú de un 50%, es decir, que si hablamos de tú en términos de eficiencia, no solamente administrativa, sino económica, pues el gobierno nos queda debiendo muchísimo, Rubén. Por supuesto, y queda bien claro la ineficiencia en la gestión. Por eso hablo que no es lo mismo, digamos, armar y administrar una empresa que administrar el gobierno y el Estado, ¿no es cierto? Porque el tercer ciclo viene conjuntamente en función de eso. El tercer ciclo es el de contratación. Entonces, si no tienes planificado, si no tienes presupuestado, pues muy difícil va a ser que realmente ejecutes y contrates obras. Simple y llanamente. Y ese es el tercer gran problema del manejo del ciclo como tal. Y además con una inoperancia absolutamente compleja en términos de advertir esos tres ciclos que son claves con los ciclos políticos, digamos, ¿no es cierto? Uno ve cómo ahora, antes de las elecciones que se dieron ahora seccionales, todos los gobiernos locales hicieron un esfuerzo por demostrar y poner las calles en construcción con obras y todo eso, pero que finalmente era una cosa desordenada porque justamente viene un cambio de los gobiernos seccionales. Entonces me parece que ahí también hay una desarticulación absoluta. Entonces, para esto entonces, Verónica, decirte que primero, desde lo local, hay que entender cuando uno administra el gobierno estos ciclos para poder articular una propuesta de un plan en función de esas realidades y esos ciclos para cumplirlo. Cuando tú desconectas una planificación que es lírica con una cosa de hechos concretos, como lo que ha sucedido con el actual gobierno, pues sencillamente tienes estos resultados que, en vez de abonar a la estabilidad, lo que generan es más bien abono a la inestabilidad, porque la gente reclama medicinas, la gente reclama obras, la gente reclama un montón de necesidades que se tiene y que simple y llanamente se da. Pero a eso, Vero, creo que una segunda entrada para esta entrevista es justamente entender la macroeconomía del Ecuador. Y eso implica por lo menos tener dos elementos claves. El primero es entender que estamos dolarizados. La economía ecuatoriana es una economía dolarizada y eso ya por sí marca, digamos, un entendimiento específico que requiere darse a la dolarización. Y el segundo componente, para poder dialogar y darle un hilo conductor a esta entrevista, aparte de este primero que hablamos de los ciclos, es los 4 balances que tienes que considerar para la lectura de la macroeconomía y de la situación económica del país. Porque si no, digamos, el ministro de Economía te vende cuánto se vendió y se incrementaron las ventas y te hace el análisis desde ese punto de vista, cuando en realidad
Lo que hay que ver es varios elementos adicionales y yo te propongo hacer un seguimiento de 4 balances que son básicos. El sector externo, Pero digo, que es... antes de pasar a esos, cuando tú ¿Sí? hablas de una economía dolarizada, que es, que bueno, es la economía que tenemos, ¿no? Pero de alguna forma una de las, vamos a decir, uno de los puntos débiles al tener economía dolarizada es precisamente, sí, es que nuestros vecinos, por ejemplo, no sale una economía pareja si nos comparamos con los vecinos. ¿Qué pasa al tener esta economía dolarizada, Rubén, no? Realmente Ok. digo, ahora estamos en una situación donde escuchábamos al ministro, ¿no? Que van a subir las tasas de interés de alguna forma para sopesar la crisis que estamos viviendo, pero digo, si tenemos dólares, se supone que hay una estabilidad y no se entiende por qué, Rubén, nuestro dinero, si es una economía dolarizada, tiene que estar en el extranjero, la plata de los ecuatorianos, el dinero de las remesas, el dinero de las exportaciones, la plata del petróleo, ¿no? La tienen afuera, 9.000 millones de dólares. Quizás ahí nos puede explicar por qué, Rubén, siendo una economía dolarizada, entrar en este tipo de dinámicas que no ayudan a fortalecer la economía de los ecuatorianos. De acuerdo, voy entonces a ir al primer tema. Como te decía, el primer tema es entender que la economía es dolarizada y ahí debemos partir, Vero, de cuáles son los elementos que sostienen la dolarización. Primer elemento estructural que es clave y por eso quería, además de entender los 4 balances, que son el del sector comercial, el del sector real, el de la balanza de pagos y el fiscal, porque no puedes leer solo un balance, tienes que leer los 4 para entender. Y voy a tratar de, y frente a tu pregunta, ir interrelacionando con estos elementos. Primer elemento fundamental para sostener la dolarización es que al ser una moneda que no la controlamos nosotros en términos de emisión y que tenemos que importarla como moneda física, ¿no es cierto? Los ecuatorianos importamos cerca de 2.000 millones de dólares todos los años para que circule la masa monetaria, que de una u otra manera son los billetes, las monedas que nos sirven para el intercambio. La única manera de sostener la dolarización es desde el sector externo, exportando más que importando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la balanza comercial para sostener la dolarización tiene que ser positiva. Entonces tenemos que vender más de lo que compramos. Y eso creo que es importante entenderlo y señalarlo. Cuando tú ves el balance del año 2022, en realidad tenemos una buena noticia, que es que finalmente el sector, la balanza comercial en su conjunto es positiva. Exportamos 32.6 mil millones de dólares, es decir, 32.6 mil millones de dólares, ¿sí? Y importamos, ¿sí? 30.3, es decir, en total tenemos entre 32.6 y 30.3 mil millones de dólares, una balanza comercial que generó dólares en términos positivos por un saldo de 2.000 millones. ¿Eso es bueno? Sí. Ahora lo que hay que ver es dónde se queda ese dinero, que creo que es importante entender. Pero primer elemento de sostén de la dolarización en términos macro es vender más y comprar menos. Pero además, el tema no es solo entender qué vendemos más y qué compramos, porque finalmente, cuidado, compremos más autos de los que ya están requiriendo, ¿no es cierto?, en vez de bienes de capital, materia prima, conocimiento. Entonces, me parece que eso es un tema central. El segundo elemento que da sostén a la dolarización, Vero, en términos de coherencia estructural, es la inversión, ¿sí? Y ahí realmente creo que desde algunos gobiernos de atrás se viene hablando de la potencialidad que tiene el país de atraer 20.000, 30.000 millones, recordarás en algún momento, pero creo que eso es absolutamente falso. Cuando uno ve los resultados del ingreso de la inversión extranjera directa en el Ecuador, realmente es mínimo. Y creo que buena parte de ese resultado no es porque no tengamos el marco adecuado normativo
Todo lo contrario, si uno ve estructuralmente esto desde 1996, gobiernos de derecha, radicales, ¿no es cierto?, que han impulsado esto, finalmente no han traído al país en un año más allá de 2.000 millones de dólares. El año que más se trajo plata al Ecuador fue cuando se construyó el oleoducto de crudos pesados. No ha habido, digamos, desde allá inversiones realmente importantes, con excepción de lo que hemos hecho, y luego explico la diferencia de la inversión con el endeudamiento, que es el tercer elemento, ¿no es cierto? Pero finalmente, Vero, un sostén fundamental para sostener la dolarización es realmente convencer que somos un país atractivo para las inversiones. Y eso ¿Qué ha faltado realmente... ahí, Rubén? Digo, un paréntesis. ¿Por qué, qué ha faltado, no? Yo creo que lo que ha faltado es Hablaba una... del cambio de matriz productiva, ¿no? En el gobierno de Rafael Correa, que se hizo ahí algún intento por fortalecer precisamente una infraestructura atractiva para la inversión. Y Sí, recordamos, pues teníamos aquí a las empresas chinas, ¿no? Que creo que, bueno, ahí hubo algunos inconvenientes, pero estuvieron aquí, hubo una sí, inversión. no, yo creo que eso es importante entenderlo porque finalmente, inclusive para ese momento, acuérdate que fuimos castigados desde el consenso de Washington en términos de línea de financiamiento, pero lo voy a topar eso para no, en la parte de endeudamiento, para poder entender. Pero yo lo que te diría, Vero, es que finalmente cuando tú me preguntas qué es lo que ha faltado, y es básicamente credibilidad. Tú puedes ver un indicador que es clave como el riesgo país, que hay que cogerle con pinzas al indicador, yo siempre advierto eso, pero es un indicador que le sirve para los tenedores de deuda, ¿no es Pero cierto? ya los del JP Morgan nos pusieron pues más, Claro, más abajo. por, por eso te digo, porque uno ve lo de Perú y ve un nivel de indicador, a pesar de que Perú está inestable políticamente tanto tiempo atrás, 7 presidentes metidos en líos, digamos, de corrupción, uno suicidado, y finalmente el indicador de Perú sigue siendo menor a 500 puntos, mientras que en el Ecuador, a pesar de que tienes una dinámica clara desde la misma lógica de la corrupción, también tienes realmente una falta de credibilidad en términos de la potencialidad de dar un mensaje claro al mundo, ¿no es cierto? Cuando tú me preguntabas qué pasaba, cómo veías al Ecuador desde fuera, realmente todo el mundo me decía, oye, en Ecuador no hay cómo aburrirse ni una semana. Es Un día, impresionante. un día. No, es impresionante realmente la dinámica que tiene el Ecuador en términos de la capacidad de entretenimiento que tiene desde la perspectiva del sector político. Y eso implica además, a diferencia de Perú, de tener una clase, ¿no es cierto?, empresarial que no está realmente comprometida con el país, ¿no es cierto?, en términos de la búsqueda, y hablo en términos generales, por supuesto que hay empresarios particularmente, pero me parece que la diferencia entre Perú y Ecuador en este marco es justamente esa decisión del statu quo empresarial peruano de seguir avanzando a pesar del tema y la falta de acuerdo del sector empresarial en el Ecuador en términos de compromiso de eso, ¿no es cierto? El sector empresarial siempre termina apostando a todos y termina dejando de ver realmente el país como tal. Entonces, me parece que eso, que es la segunda fuente de sostener a la dolarización, no es una fuente sólida, entonces hay que tener mucho cuidado. El tercer elemento que sostiene la dolarización, digamos, es lo que el gobierno ha vendido, ¿no es cierto? Que es un ordenamiento de las cuentas fiscales, ¿sí? Eso me parece que es importante verlo con pinzas también, ¿no es cierto? Porque finalmente el ordenamiento de las cuentas fiscales en la práctica se lee como una reducción absoluta del gasto y eso ha tenido sus implicaciones porque finalmente inclusive en la lectura equivocada que ellos tienen hoy día cuando dicen que van a dar 15.000 millones de inversión pública para el sector social, están considerando justamente lo que redujeron en términos de salud, educación, universidades durante su año y medio que ha estado en gestión. Entonces es medio inconsistente ese discurso, ¿no es cierto? Entonces la parte fiscal es clave, Vero, porque en la parte fiscal tienes, digamos, la necesidad de entender
que debes construir un presupuesto en función del ciclo de planificación, pero en función del servicio de las grandes mayorías. Pues tú no puedes convertir una herramienta del gobierno nacional, que es el presupuesto, en función de los privilegiados o de la cultura de privilegio, pues, ¿no es cierto? Entonces me parece que, al contrario, una herramienta como el presupuesto nacional tiene que estar siempre orientada a resolver los problemas nacionales que son latentes y que la gente no está viendo realmente, y la gente no se equivoca cuando toma esas manifestaciones. Y un resultado de la lectura de las últimas elecciones que estaba atado al plebiscito es clarísimo en términos de entender que es una respuesta política al gobierno de que no están viendo que se están atendiendo las necesidades de la gente. Y eso hace el discurso. Ahí quizás otro paréntesis, perdona, pero esto es una respuesta, di tú, a esa ineficiencia que hemos visto del gobierno, o quizás es parte de la misma lógica neoliberal. O sea, yo ahí te pregunto porque digo, son las dos. Analizamos cuáles son las políticas que está insistiendo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, las mismas recomendaciones que nos dan los Estados Unidos, esta ley Ecuador que se ha creado, ¿no?, en los últimos meses, ya aprobada por el Senado. Dices, ¿habrá más bien un plan político, económico para América Latina, donde hoy, lamentablemente, los ecuatorianos estamos calzando perfectamente en sus intereses? Y tú acabando con el Estado público, ¿no? O sea, con la idea del Estado público, acabando con la educación pública, con la salud, y entrando en una lógica de privatizaciones, Rubén. Las dos cosas, Vero. Sí, creo que aquí hay una combinación de las dos cosas. Y tercero, una agenda oculta. Y eso creo que es importante entenderlo, digamos. Una agenda oculta que va, y te lo voy a demostrar eso en el lado financiero, porque eso ha venido caminando de una manera ordenada y sin necesidad de cambios legales, y se sigue impulsando. Entonces, me parece que no es que no saben a dónde van, lo saben muy bien. Lo que pasa es que la agenda transparentada, el ciclo que no se entiende, están articulando desde otra manera. Entonces, me parece que es importante entender las dos cosas, Vero. Ahí es un tema fundamental en la parte de la política fiscal. No solo es entender el tema de la problemática y el cumplir con el Fondo Monetario, sino también entender que hay una política que es inadecuada a los intereses nacionales y sobre todo de las grandes mayorías. Entonces me parece que son las dos cosas. Pero insisto, ahí lo que reflejan es que hay una agenda oculta y que la voy a tratar de pintar desde un sector. Y me parece, Vero, que en términos de sostenibilidad, entonces, el saldo de balanza comercial positiva, mayor inversión, un presupuesto ordenado y unas cuentas fiscales ordenadas en función de priorización son garantía para el ejercicio de la sostenibilidad de la dolarización. Pero en el Ecuador hay un cuarto componente que lo hemos vivido en términos de este ejercicio, que tiene que ver con dos elementos. Uno, digamos, el tremendo respaldo que dan nuestros migrantes a través de las remesas. Son 5.000 millones de dólares, Vero, del año pasado, que nuestros compatriotas han ingresado al país trabajando y haciendo los esfuerzos extraordinarios en otro mundo. Y eso es 2 veces la balanza comercial. Pues si te acabé de mencionar que era 2.3 mil millones, pues las remesas son el doble. Es decir, más allá del ejercicio empresarial, nuestra gente que ha sido expulsada del país aporta a sostener la dolarización de una manera significativa. Entonces, me parece que eso es importante rescatarlo, entenderlo y devolverlo de una forma corresponsable con nuestra gente, y no lo estamos haciendo. Entonces, me parece que ese es un punto. Pero finalmente quiero terminar. Algo que sostiene a la dolarización es, y lamentablemente no está dentro de la estructura formal de la economía, es el dinero caliente. Tú sabes muy bien que la CEPAL hace un seguimiento del dinero caliente en América Latina, que proviene de evasión de impuestos, corrupción, trata de blancas, narcotráfico, inseguridad en términos de las guerrillas y todo eso. Y resulta que ahí hay, digamos, desde el anuncio de lo público, ¿no es cierto?, otros
4.000 a 5.000 millones de dólares que sostienen la dolarización. Y te planteo esto Es porque este dinero del narcotráfico y todos estos negocios ilegales, pero tú estás diciendo que es dinero entonces que se quede en el Ecuador, o sea, se está que, lavando en sí, el Ecuador y que ahora circula, que vamos a circula, entender que se lavan en los bancos ecuatorianos, ¿no? que circula en el Ecuador y que me parece que es importante entender cuáles son los mecanismos a través de los cuales circulan, ¿no es cierto? Porque si tú preguntas cuántos billetes de 100 dólares importa el Banco Central y lo comparas con el número de billetes de 100 dólares que hay en la economía ecuatoriana, pues entenderás que hay unos flujos informales de circulación que no necesariamente tienen que ver con lo que hace el Banco Central en términos de generación. Entonces, me parece que esa es una pista que es importante. Esa no es exacta, no se tiene claridad de cómo es toda la economía informal desde esta perspectiva, y me parece que ahí tienes, digamos, un sostén importantísimo. Pero eso justamente que te acabo de mencionar, explica además, y es contradictorio con la felicidad que siente el gobierno de que la activación de la economía se ha recuperado porque lograste vender como cerca de más de 180.000 millones de dólares en el año pasado en ventas. Pero cuando tú correlacionas que producimos 120.000 millones de dólares y vendiste 180.000 millones de dólares, algo está pasando que no cuadra, que hay que ir analizando, y esto tiene que ver. Entonces, no ¿Y se dónde pongan... se quiere ese dinero también, no, Rubén? O sea, ¿quién está Exacto. ganando con ¿Y qué es ese? lo que se está vendiendo y qué es lo que se está comprando? Porque me parece que es importantísimo ver eso, ¿no es cierto? Entonces, insistir entonces, Vero, que este elemento central de la dolarización, que es lo más relevante que debemos de entender, porque 99% de los ecuatorianos quiere sostener la dolarización, ¿no es cierto? Entonces, si ese es un mandato importante de la población, entonces hay que garantizar que estos 4 conceptos que te acabo de plantear sean entendidos con mucha claridad por los ciudadanos y puedan visualizar el ejercicio. Y por eso en este caso es importantísimo el dinero electrónico, porque finalmente como importamos 2.000 millones de dólares en papeles, la idea es que el dinero electrónico nos evite ese gasto que es infructuoso. Por eso elementos como el sucre en su momento, que era una compensación del comercio exterior, eran válidos conceptualmente. El hecho de que cómo lo manejaron finalmente es igual que lo que tú planteabas con relación a la inversión en obras de infraestructura, ¿no es cierto? Es decir, el concepto estaba claro, la planificación estaba claro, el ciclo del presupuesto de contratación estaba claro, pero si ya hubo mala gestión, ya es problema de esos gestores en términos individuales, ¿no es cierto? Y en términos de la estrategia de esos gestores, pero no podemos dejar de ver que todos estos componentes son los que sostienen la dolarización y la economía ecuatoriana. Entonces, yéndome al otro lado y entendiendo esto, yo lo que te puedo decir es que lo que va a suceder, digamos, nadie tiene la bolita mágica, pero finalmente vemos una importante recuperación de las exportaciones, pero nos enfrentamos a un desafío global que es, uno, la inflación a nivel del mundo, que tiene preocupaciones y que tiene implicaciones. Una inflación alta en el mundo restringe la capacidad de consumo de bienes especiales, y los bienes que nosotros exportamos son esos bienes especiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nicho de la alimentación orgánica, el nicho de la... finalmente se va a ver afectado. Veamos cómo evoluciona eso, pero creo que hay que estar atentos a ese ejercicio, ¿no es cierto? Porque además viene una arremetida desde la normativa internacional para garantizar que lo que vendamos sea más sostenible. Pero, ¿y quién va a asumir los costos de transacción de eso? ¿Nuestros productores? ¿O hay que buscar una corresponsabilidad con el consumidor europeo, norteamericano o cualquiera sea? Entonces, me parece que ahí hay una discusión potente que hay que hacer y que hay que tener en cuenta. Claro, Creo que el desafío que nos genera la permanencia del conflicto entre Rusia y Ucrania y la invasión de Rusia a Ucrania genera una alerta no solo que tiene un impacto en la inflación,
sino que también tiene impacto sobre todo en la producción agroalimentaria. Recuerda que Los Rusia y fertilizantes Ucrania dependen tanto Ucrania como Rusia, ¿no? se Son productores posicionaron de como fertilizantes, ¿no? grandes productores de commodities, trigo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero sobre todo de insumos como fertilizantes y productos fitosanitarios. ¿Y eso qué ha significado hoy día? ¿Qué es lo que se viene? Y por eso yo tengo que estar alerta y por lo menos alertar, es que en el sector rural, de donde yo me he venido especializando en mi vida profesional, vemos un estancamiento importante de la producción y de la compra de estos insumos por los altos costos, es decir, fertilizantes altísimos, fitosanitarios altísimos, y eso realmente le afecta al productor, y especialmente a la agricultura familiar campesina y al pequeño productor. Y si no tenemos esta entrada de tú, ¿qué haría el productor? O sea, sin estos fertilizantes, porque me imagino que o no existen o están muy caros también, ¿no? Que encarecería aún más el producto. Ya no lo producimos, la cantidad de Nosotros flúor. no somos productores de fertilizantes químicos, esa es una realidad, importamos todo. Los productos fertilizantes que más importamos básicamente es la urea. Entonces me parece que finalmente en cultivos tradicionales como arroz, como maíz, como banano, como el propio, digamos, cultivo del camarón, son elementos básicos para, digamos, el uso de una agricultura tradicional. La alternativa es una transformación del sistema de producción hacia sistemas bio, pero ese es un proceso que toma tiempo, no se lo puede transformar de la noche a la mañana. Normalmente una actividad convencional que ha estado siendo tradicionalmente tratada así demora 5 años para poder llegar a tener un certificado cuando dejas y cambias hacia una agricultura más orgánica, más agroecológica, más amigable con la naturaleza. Son procesos de 5 años y ahí el Estado debe incentivar eso. Y lo que vemos es que al contrario, cuando hay un problema como el del levantamiento indígena, lo primero que ofrece el gobierno es fertilizantes y eso no tiene realmente ningún asidero de consistencia y de coherencia, sino seguir con el populismo y seguir con el clientelismo que favorece ni siquiera a los indígenas que no consumen esos insumos, sino que son los agricultores más de la costa ecuatoriana vinculados con los productos como el arroz y el maíz, los que más consumen este cultivo. Entonces me parece que desde esa perspectiva es importante visualizar eso y ahí se nota clarísimo, Vero, la articulación con la política fiscal, con la política sectorial, porque tú encuentras que no hay una política clara de incentivo a la producción agropecuaria. Es más, estoy acabando un estudio en donde veo que el presupuesto general del Estado, del Ministerio de Agricultura, termina más o menos en alrededor de $100 millones, 99% de ese presupuesto es gasto corriente, no hay plata para inversión, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces ahí viene la lógica de la restricción y lo que se sienten bien cuando ponen en orden las cuentas, pero que finalmente ponen en orden algunas cuentas que les interesa, que van y atacan neurálgicamente al esquema productivo. Entonces, me parece que eso es importante visualizarlo. Entonces, Ahí por ahí digo, te pongo... quizás ligarlo, claro, ligarlo, Rubén, a cómo se comporta la banca también en nuestro país. Es decir, dejamos de ser una economía que produce, nos convertimos cada vez más en una economía de consumo donde los que se benefician son los banqueros, ¿no? Que hemos visto que es Nuevamente, uno de los sectores que más, pues y tú, ha ganado con estas lógicas, ¿no? Y más cuando tenemos un presidente que representa directamente este sector. ¿Cómo y analizar nuevamente, a la sigue, banca, Rubén? Porque digo, su sí, comportamiento durante la pandemia, post pandemia, o sea, ¿dónde están el apoyo, los créditos un poco más convenientes para y, los agricultores, para los productores? y No veo eso. permíteme coger tu hilo conductor porque es correcto con relación al tema del rol de la banca, ¿no es cierto? Entonces me voy a pasar del balance sectorial real, ¿no es cierto? Porque a la final la inflación, el poco incentivo termina matando a los sectores, no matando, pero termina, digamos, penalizando a los sectores productivos que buscan Productivos. justamente vender. El hilo conductor es que favoreces la importación de productos, con lo cual matas del tema del sector externo, ¿no es cierto? Cuando tienes que generar más dólares, pero sobre todo, a nombre de la banca, acabo de hacer,
digamos, y el modelo oculto. Acabo de hacer una exposición en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, donde planteo una hipótesis que es la que estamos investigando, ¿no es cierto?, con relación a que tú sabes, el tamaño monetario de la economía ecuatoriana anualmente bordea más o menos los 65.000 millones a 70.000 millones de dólares, que se mide básicamente por la cartera de recursos que coloca el sistema financiero. Pero la gente tiene que conocer que hay un sistema financiero de la banca comercial y hay un sistema financiero de la EPS o de la economía popular y solidaria. En la una están un número menos de 30 bancos y en la otra están más de 450 organizaciones y cooperativas que están en el marco de la economía popular y solidaria. Cuando uno ve eso, entonces ves la banca privada, ves las cooperativas y además ves la banca pública, todo eso más o menos significa un manejo de 80.000 millones de dólares al 2022. De eso, el 60% de ese manejo lo tiene la banca comercial, un 35% lo tiene las cooperativas y la EPS, y lo restante es la banca pública. Pero ¿qué yo veo? Y esto es lo que advierto. Cuando tú ves que en el país has creado más de 37.000 corresponsales no bancarios de la parte de la banca privada, que son estas tienditas de barrio, o el banco del barrio del Banco de Guayaquil, o mi vecino del Banco El Pichincha, ¿sí? Más el tema de DHL, Western Union, que son mecanismos que te facilitan, digamos, la circulación del dinero, ¿no? y las transacciones de dinero. Tú te encuentras con que estas 37.000 corresponsales no bancarios, y si les ubicas territorialmente, están realmente concentrados en los barrios populares periurbanos y en las cabeceras cantonales y provinciales en términos rurales de las principales provincias. Esto, desde nuestra hipótesis, es que realmente están entregando servicios financieros a la gente de esos sectores y compitiendo deslealmente con el tema de las de cooperativas, economía de popular y economía solidaria. popular y solidaria, claro. Y cuando tú ves, digamos, el tema de las resoluciones de las CEPS y a nombre del control y de la eficiencia quieres eliminar las cooperativas del segmento 4 y del segmento 5, cuidado, porque a nombre de la eficiencia del control, tú no puedes matar territorialmente mecanismos que funcionan eficientemente en territorio. Te pongo el ejemplo de la cooperativa de Salinas en estos quesos deliciosos que... Sí, exactamente. Digamos, que la todos hemos probado. cooperativa de Salinas no es una cooperativa grande, pero es súper importante para brindar los servicios financieros y no financieros para el desarrollo local de Salinas. Y la superintendencia, a nombre de la eficiencia y del control, de repente deja de reconocer esa cooperativa. Entonces, me parece que hay una pérdida absoluta de criterio y que finalmente alerta que desde la perspectiva de hacer esto beneficias a la banca comercial y finalmente la banca comercial va a terminar comiéndose algo de esos 16.000 millones de dólares que colocan estas cooperativas en su conjunto. Entonces, solo para decirte que finalmente ahí tú puedes encontrar estos componentes contradictorios de la política pública, que no están en ningún plan, pero que se están ejecutando y que son complicados y perversos. Totalmente de acuerdo. Entonces, para que veas cómo se ata, digamos, el balance financiero, la balanza de pagos como un elemento central en el ejercicio del sostén de la dolarización. Tú estás atacando a economías locales que de una u otra manera generan desarrollo local a través de eliminar los servicios financieros y mucho más cuando eliminas los servicios no financieros, porque si la gente no recibe capacitación, educación financiera, educación técnica, investigación en territorio, también le estás cortando. Entonces, en términos de desarrollo no estás aportando tampoco a la producción. Si estos jóvenes no tienen posibilidad de educarse,
cómo van a ser, di tú, entes más productivos, ¿no? Y bueno, ahí Por, tenemos también los resultados de la mafia. Pero ¿quién controla la banca, Rubén? Quizás ya no tenemos mucho tiempo para abarcar este tema, pero di tú, tenemos una superintendencia de bancos que pues más parece ser una oficina, ¿no? Alterna de estos mismos señores. ¿Qué está pasando, no? Los grandes bancos de nuestro país, el conflicto que vemos entre el señor Egas y el presidente de la República, ¿no? Quizás peleándose qué, cuando es dicho incluso por los mismos analistas que el dinero del narcotráfico, Rubén, se está lavando en los bancos de nuestro país. O sea, eso es claro, gravísimo. por ¿Cómo eso pongo se atención. controla? Por eso pongo atención a esto como hipótesis, pero le añado el tema de la banca pública. Acuérdate el interés de privatizar el Banco del Pacífico. Acuérdate este esfuerzo de unir un muerto como la CFN con un Ban Ecuador que tenía todo un proceso realmente importante. Y ahí te hablo como doliente del Ban Ecuador, porque mis resultados cuando estuve en la dirección del Ban Ecuador fue que mi cartera vencida estaba por inferior del 3% y presenté ganancias como resultado financiero en un año, ¿sí? Cuando eso lo que implicaba es que tú tenías un mecanismo que desde el Estado podrías impulsar. Acuérdate que impulsamos el Banco del Pueblo como concepto de línea crediticia, Lo recuerdo. abriendo a mujeres, abriendo a jóvenes, abriendo realmente a las personas de la tercera edad, que son realmente los grandes excluidos. Y hoy día, cuando yo me preparo para esta entrevista y veo y rasco un poquito los datos, Verónica, la cartera vencida del Ban Ecuador hoy día es 22%, 22%. Liquidamos del Banco Nacional de Fomento en su momento con una cartera del 16%. Entonces, cuidado, cuidado, lo único que promociona el gobierno nacional con relación al tema de la inclusión financiera, que es el crédito del 1% a 30 años plazos, realmente termine matando la banca pública, ¿sí? Entonces, y si privatizas la banca del Pacífico, pues te quedas sin nada. Entonces, esa tortita que te hablé de 16,000 millones de dólares de las cooperativas, hay que aumentarle la tortita de los 1,000 millones del Ban Ecuador, de los 800 millones de la CFN, es decir, 2,000 a 3,000 millones más que también quieren capturar en términos del mercado, y que esa es una agenda que está caminando consistentemente, no necesita muchas leyes, necesita manejarse por decretos y por resoluciones, tanto de la Junta de Supervisión Bancaria como de la CEPS, y eso está. Entonces, me parece, nos falta tiempo para profundizar estos temas, nos falta tiempo para investigar, pero esas son las líneas de investigación ahora que estamos en la Universidad Católica para profundizar en términos de darle evidencia científica a estas decisiones que están caminando y que son perversas porque finalmente terminan haciendo lo contrario al discurso, ¿no es cierto? ¿Qué reactivación productiva tenemos, Verónica? Creo que eso es importante preguntarnos. ¿Y quiénes son los que se reactivan? Claro, y yo diría ahí también ligando a los puntos claves que estarían parte de esta agenda oculta, pues también vemos el plan que tienen con el IES, ¿no? Con los fondos del seguro social, que es gravísimo, que ya vemos ahí a los banqueros que están poniéndole atención en ver si ellos son los que manejan esos 4,000 millones de dólares que también están tú ahí presentes. Es gravísimo esto, Rubén, porque tú, si tenemos esto como antecedente, ¿cuál es el futuro que tenemos los ecuatorianos? O sea, ¿cuáles son, y tú en los minutitos que nos quedan, el escenario al que nos vamos a enfrentar los ecuatorianos en el 2023? Y di tú, veamos cómo va la situación política. Con toda la razón la gente le dijo no a Lazo y le está pidiendo desde varios sectores, no solo la revocatoria, la renuncia, o sea, decir, o se va o cambie de política. Pero digo, si esto no ocurre, Rubén, ¿cuál es el escenario para los ecuatorianos? A ver, yo creo que lo más importante es entender que hay alternativas que ya las hemos probado, que funcionan, y hay otras que el mundo después de la pandemia nos ha dado como resultado. Si uno ve el inventario de políticas públicas que desarrollaron todos los países en el tema de la pandemia, fue importante. Claro, generó la inflación, porque finalmente todo fue músculo de caja fiscal, pero finalmente te dan pistas claras, ¿no es cierto? Uno, entender que la verdadera transformación pasa por visualizar una transformación productiva del Ecuador
en las líneas que se están viendo y que son potenciales, ¿no es cierto? Es decir, uno no puede hablar nada más de sin libre comercio, entre comillas, porque no hemos firmado nada relevante en términos de apertura. El Ecuador sigue exportando y sigue exportando más. Entonces, cuidado con el tema del discurso de la apertura, ¿no es cierto? ¿Sí? Segundo, entonces, sí, hay que orientar la producción al mercado tanto doméstico como externo, pero hay que garantizar que esa transformación en los próximos años vigile esta necesidad que nos van a exigir de que nuestra producción tenga la certificación de sostenibilidad. Y eso hay que trabajar para ver quién asume los costos de transacción. Entonces, me parece que es importante que uno debería negociar, listo, Europa, si usted paga y en su formación de precios el ciudadano consumidor europeo paga el 78% de la formación del precio que paga ese consumidor, bueno, el costo de certificación paguen en esa misma proporción, pero no le quieran cargar todo el costo de certificación a la producción doméstica, porque lo que va a hacer es elevar los costos y te va a poner cuesta arriba, ¿no es cierto? Entonces, primer elemento es eso. Segundo elemento, si uno leyera lo que el mismo Estado produce en sus informes estadísticos de la producción y ve que la generación de empleo está en dos sectores relevantes, que es la agricultura y el de los servicios, bueno, pues apueste con un plan orientado a la agricultura, pero no les engañe, digamos, en el mismo diálogo a la agricultura familiar campesina y a los indígenas. Se requiere, cuando estuvimos aprovechando la oportunidad de dirigir el tema del sector agropecuario, nosotros creamos una propuesta de inversión pública que tenía en promedio un presupuesto de 580 millones de dólares al año. Es decir, en 4 años pensábamos invertir 2.000 millones en el sector agrícola y en el sector agropecuario con orientación hacia infraestructura, ciencia y tecnología, que nos permite elevar la productividad y que nos permita garantizar sostenibilidad en el escenario tanto nacional como internacional, de producir las cosas con calidad, alimentarnos bien y exportar eso. Hoy Entonces, los mismos funcionarios, Rubén dice, en el mar no se hace nada, o sea, de verdad, los claro, funcionarios no, cruzados de brazos, es una es, vergüenza. es Colegas increíble. nuestros, ¿eh? Sí, sí, o sea, yo te digo, realmente eso es parte fundamental, pero ya, pues nosotros pasamos, hicimos el intento de cambiar las cosas, creamos estos temas estructurales, pero los Habrá que pusieron regresar, en Rubén, la habrá que basura. regresar. Bueno, eso hay que ver qué es lo que sucede, pero No, y de realmente verdad uno sí. es un gusto que alguien como tú, con toda esa experiencia, esas ganas de aportar al país, hoy estés al frente de una de las más importantes facultades de economía que tiene el Ecuador. Rubén, se nos ha terminado el tiempo, yo te agradezco muchísimo este importantísimo diálogo que hemos tenido. Vamos a reproducir esta entrevista, sí, haremos ahí unos pequeños videos. Así que amigos, amigas, si ven esta entrevista, compártanla, porque es importante que esta información la tengamos mucho más a mano, que no, cuando nos hablen de economía, que no sea algo lejano, porque es realmente lo que estamos viviendo día a día, ¿no? Y si no tenemos esta información necesaria, lamentablemente los que van a seguir ganando son los mismos de siempre, y eso en Ecuador está claro que históricamente hemos podido parar esos abusos y ojalá que esta no sea, vamos a decir que esta vez no sea lo contrario. Rubén, Sí, muchísimas gracias. Pedrito, Unas solo cerrar. palabritas finales exactamente Sí. para que cierres esta entrevista. Solo por cerrar, porque creo que se me escapó un tema que podemos profundizarle, pero Claro que sí. finalmente es el tema institucional. Yo creo que ahí hay que trabajar muchísimo para rescatar la institucionalidad, pero sobre todo el tema de la asociatividad. Yo creo que una respuesta importante que debemos dar desde la sociedad civil, desde los sectores productivos, es organizarnos mejor. Y la asociatividad, tanto en los sectores de servicios como en el sector agropecuario, es fundamental. Te da realmente el salto cualitativo que necesitamos, pero claro, ese es un tema institucional que hay que trabajarlo y que tiene tiempos para hacerlo y decisión. Pero necesitamos decisión política para impulsar eso y ahora esa decisión política no existe. Pero importante ese tema, Rubén, si en algún rato pues tienes el tiempo, con gusto las puertas abiertas, porque quizás ahí está el secreto, ¿no? La gente sabe cómo hacerlo, hay respuestas desde el Así sector es. popular, ¿no? Del sector, como tú decías, de la economía popular, solidaria, hay experiencias muy lindas, riquísimas que se podrían recuperar.
Gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias, Berito. Un abrazo. Qué gusto Estamos en verte. contacto y Saludos. nos vemos pronto. Gracias, amigos, amigas, por conectarse. Chao, chao. Gracias.